Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este momento y en este espacio para tratar un tema muy especial en el día de hoy. Jesús sana y libera a los endemoniados. Y en esta ocasión nos vamos a basar en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el versículo 29. Y simultáneamente también vamos a tener los pasajes de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21 y Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43. Los tres evangelios nos hablan de este episodio. Y dice así la palabra del Señor ahí en Marcos: al día siguiente, cuando descendieron del monte, llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo. Versículo 17 de Marcos: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra leída. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy obre de tal manera en nuestros corazones que tu palabra, Señor, obre en nuestra necesidad y podamos reconocer, Señor, que necesitamos de ti. Padre, te alabamos. Pedimos que tu Espíritu Santo obre de tal manera que tu nombre sea glorificado
y los que escuchan sean bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús salva y libera a los endemoniados. Y es interesante este tema porque este episodio toca muchos personajes, toca a la multitud, toca al padre del muchacho, toca al muchacho endemoniado y también a los discípulos. Y hoy queremos enfatizarnos en Jesús salva y libera al endemoniado. El Padre dice: ayuda a mi poca fe, ayúdame, Señor. Y en primer lugar, vamos a mirar en este episodio la disputa de una multitud interesada. En el pasaje anterior, el Señor Jesucristo estaba con algunos de los discípulos en el monte y allí sucede la transfiguración. Y se quedaron allí en el monte. Pedro no quería bajar. Tal vez Pedro pensaba en lo que le esperaba, porque la multitud seguía al Señor donde quiera que Él iba. Algunos de los discípulos se quedaron en la parte abajo de la montaña y el Señor Jesucristo viene bajando con los discípulos que le acompañaban. Y al llegar, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, llegó a donde estaban los discípulos. Vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Bueno, es interesante pensar aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque hay una gran multitud que le sigue. La palabra del Señor en los evangelios narra que era una multitud, lo que indica que no eran pocas las personas que le seguían. Pero, ¿por qué esta multitud sigue a Jesús? ¿Hay algo de interés en todo esto? Claro que sí. En partes anteriores el Señor había sanado a sus enfermos. También había dado de comer a muchos. Le seguían porque les daba de comer y porque sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Así que hay una gran multitud que le sigue, pero ¿por qué se asombran ellos en este momento? Pues bien, la forma por lo que ellos se asombran es que, ustedes saben, también los escribas, los fariseos y los saduceos estaban detrás de Jesús, pero no para escuchar la gloria de Dios, no para escuchar la palabra, sino para mirar en qué parte ellos podían acusarle. No podían soportar, oigan bien, sus enseñanzas. Así que aquí narra el pasaje que había un grupo de escribas que estaban pendientes a ver dónde fallaba Jesús o sus discípulos para ellos poderle atacar. Y él les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Había una gran disputa. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían podido echar fuera el demonio de este muchacho. Y cuando ellos ven que Jesús llega, se asombran, pero el asombrarse es más que todo porque saben que ahora las cosas son distintas, son a otro precio. Una multitud que le sigue por interés tal vez a su comida, unos escribas que solo buscan ocasión para acusarle y unos discípulos que no saben qué hacer ni qué decir cuando el Señor les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? El pasaje o ninguno de los tres evangelios narra que alguno respondió nada. Ni los saduceos, ni los discípulos, ni siquiera la misma multitud. ¿Seguimos a Jesús por los milagros o porque queremos tener un encuentro personal con Él? Porque estamos deseosos y hambrientos de su palabra.
miramos al cristianismo para aprender de lo que Jesús nos dice, o solamente miramos al cristianismo para censurarlos y acusarlos por su incapacidad. En este caso, esta gran multitud estaba aquí y había una gran disputa. Y lo que ellos estaban haciendo era censurando a los discípulos por su incapacidad. Tal vez los trataban de ineptos y así hoy en día también nos tratan a nosotros. Ahora, encontramos aquí en el pasaje, el episodio, en los versículos 17 al 18, cuando Jesús hace la pregunta. En segundo lugar, miramos la súplica de un padre desconsolado. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 16. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. La súplica de un padre desconsolado. ¿Y por qué un padre desconsolado? Yo quisiera que usted se ponga en los zapatos de este papá. Tiene un hijo que desde niño ha sufrido porque un demonio lo ha poseído. Este niño, sus características son bastante difíciles. Ya es un joven, ya narra la palabra del Señor que es un joven, pero es un joven que el padre tal vez no va a poder verlo casar, ni tampoco verlo divertirse o jugar con sus amigos, porque este joven padece de una situación bastante difícil. Alguno de los síntomas que presenta es que él se echaba en el fuego o en el agua porque el espíritu quería matarle. Otras veces le tiraba contra el piso, crujía los dientes y siempre tratando de hacerse daño. Este padre no tenía descanso tal vez ni para comer, porque él estaba pendiente que su hijo no se fuera a hacer más daño y muriese. Él tenía que estar día y noche tras él, cuidándole para que no se hiciera daño. Y era muy difícil porque además el espíritu le había enmudecido, ni hablaba ni escuchaba. Así que tratar con una persona así muda y sorda a la vez, porque el espíritu había causado todo esto en este muchacho. Así que era muy difícil saber lo que le estaba sucediendo a menos que ellos miraran los síntomas de lo que estaba pasando. Al comienzo el padre creía que era un lunático, es decir, que sufría de epilepsia, pero al mirar las reacciones de su hijo se da cuenta que es un endemoniado, y él dice: unas veces le echan el fuego y otras veces le echan el agua y se tira al piso. El muchacho está pasando por un momento difícil, así que este padre está desesperado, este padre está desconsolado, no tiene esperanza, no hay quien reprenda un espíritu así, no hay quien le libere de esta situación. Así que el padre, desconsolado por lo que está ocurriendo en su hijo, se arrodilla ante el Señor Jesús en señal de humillación, diciendo: ten misericordia,
¿Por qué? Porque no solamente sufría el muchacho endemoniado, sufría él como padre, sufría su madre también. Era el único hijo que tenían y estaban sufriendo demasiado por este muchacho. Todo el tiempo tal vez tenían que estar allí pendiente de él, porque tiene un espíritu inmundo, porque le ha enmudecido, le ha ensordecido, y este muchacho está padeciendo demasiado. El padre dice que el muchacho padece mucho, pero que además otra de las cosas impresionantes que ellos ven en su hijo es que su hijo se está secando. Intenta matarle una y otra vez. Y este padre, en su desespero, ya no encuentra qué más hacer. No hay quien libere a su hijo de semejante condición. Y al escuchar que Jesús estaba allí, él le trae a su hijo al Señor Jesucristo para que le libere de esta situación. Pero se encuentra con unos discípulos que no saben qué hacer y los discípulos no le han podido sanar. Por eso este padre está desconsolado. Lo traje a ti, pero tus discípulos no le han podido sanar. Venimos a Jesús reconociendo nuestra necesidad y nuestra condición, o venimos a Jesús solo porque la situación misma, tal vez una enfermedad, tal vez una situación económica, tal vez un problema emocional, tal vez un abandono, una separación. Y todas estas cosas es la que muchas veces nos hacen ir o venir a Jesús. ¿Por qué vienes a Jesús hoy? ¿Por la condición? ¿Porque reconoces que necesitas? ¿Porque no has encontrado ayuda en otra parte? Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En tercer lugar, miramos la reacción airada de un Jesús compasivo. El versículo 19 nos dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo a mí, tráiganmelo. Muchas veces nosotros vamos, pero vamos a los lugares equivocados. Y el Señor trata a todos los que están allí y les dice, oh generación incrédula. Cuando Jesús describe a una generación incrédula, esto se aplica a todo el gentío incrédulo que había allí. Estaban expectantes, estaban listos, estaban allí para ver qué acontecía. A veces la gente de hoy en día sigue igual. La gente cuando ven un suceso o algo se amontonan para ver, para escuchar. Somos muy curiosos, podríamos decir. La gente ve que sucede algo y se amontonan para escuchar. Así toda esta generación que estaba aquí, toda esta multitud, una multitud tal vez de curiosos, no porque llevaban el corazón abierto para escuchar a Jesús. Muchas veces la gente no se amontona para escuchar, sino también para ver qué pasa, qué se puede decir. Y el Señor los trata de la siguiente manera, oh generación incrédula. Refiriéndose, oiga bien, a todo el gentío incrédulo, también a los escribas que solo iban para contender, refiriéndose también al padre del muchacho endemoniado, porque este padre tenía una fe, pero una fe muy débil, y unos discípulos cuya fe también era débil y vacilante, que no tuvieron éxito en el momento de enfrentar
esta situación. La segunda frase que el Señor Jesucristo les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? De manera especial, los discípulos debían aprender de esta lección, ya que después de la muerte de Cristo necesitarían acceso al poder divino a través de la oración y de fe. Y estos hombres no habían sabido qué hacer en este caso. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y creo que él se está refiriendo a todos, porque recuerde que esto generó una gran polémica. Y es allí donde el Señor les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo a mí, ¿sí? Traédmelo. Dice el pasaje, disponiéndose a hacer lo que los discípulos no pudieron conseguir, Jesús ordena que lo traigan a él. ¿Cómo es nuestra fe frente a las circunstancias de la vida? Cuando nos enfrentamos a un problema difícil, cuando estamos frente a una enfermedad y los médicos no pueden hacer nada, cuando estamos pasando por una situación y ninguno nos puede dar la mano, ¿qué tanto confiamos nosotros en Dios? Recuerdo en cierta ocasión fui a visitar a una familia de la iglesia y al llegar a la casa encontré a la casa vacía, pero las puertas estaban abiertas. Así que me sorprendió de que la casa estuviera vacía, y al salir al patio miré que los niños más pequeños estaban jugando en el patio. Me acerqué a los niños y les pregunté: ¿dónde están sus padres? Y los niños me contestaron: es que a mi hermano mayor lo mordió una serpiente, lo mordió una culebra, y mis papás fueron a llevarlo donde el brujo, para que el brujo lo rece y lo salve. Yo bajé la cabeza y en ese momento pensé: ¿cuántos de nosotros somos así? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por momentos terribles, cuando tenemos una enfermedad, acudimos al médico general. Si el médico general no puede hacer nada por nosotros, le pedimos que nos remita al especialista. Pero el especialista tampoco puede hacer nada por nosotros y nos dice: remítalo a uno más superior, a un internista tal vez. Pero tampoco el internista puede hacer nada. Entonces echamos ojo para todos lados y tal vez venimos a la cabeza, o vienen a la cabeza esos pensamientos: llevémoslos donde el brujo, donde el rezandero, tal vez él me pueda ayudar. Pero cuando el rezandero, el brujo, tampoco puede hacer nada, entonces en último lugar es que tal vez pensamos en Jesús, es que tal vez pensamos en Dios. Entonces acudimos donde el pastor o donde el evangelista para que ore por nosotros. Y si el pastor no puede hacer nada, entonces pensamos: ¿cuál será el apóstol que me puede ayudar? En vez de ir directamente a Jesús. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Vamos directamente al Señor? ¿Cómo es nuestra fe frente a las circunstancias que nos presenta la vida? En cuarto lugar, miremos la necesidad de un endemoniado atormentado. Los versículos 20 al 22 nos dicen lo siguiente: se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miramos aquí lo que sucede en ese momento cuando le trajeron a Jesús. Cuando le trajeron a Jesús, el espíritu inmundo no soporta la presencia de Dios. El espíritu inmundo no puede soportar la santidad de Dios y comienza a sacudir al muchacho con violencia como sus últimos recursos para decir que ese cuerpo le pertenece, pero no es de él. Le sacude con violencia, lo maltrata y lo tira al piso, revolcándose y echando espumarajo. Y es allí donde el Señor Jesucristo le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El Padre le dice: desde niño. Cuando Él hace esta pregunta, no es porque Jesús no sepa o no conozca lo que ha sucedido con este chico, porque Jesús es omnisciente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Mantiene la divinidad en sí mismo porque Él es Dios, es soberano, es omnisciente, conoce todas las cosas. Pero Él le pregunta al Padre para que todos se den cuenta, porque generalmente cuando sucede algo en nuestra vida, nosotros tendemos a decir como los discípulos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que le aconteciera esto? Y Él le dice: ¿desde cuándo sucede esto? Y Él le dice: desde niño, como para que la gente se dé cuenta que no es por el pecado de un niño, tal vez no es por pecado, sino para demostrar la gloria de Dios. No siempre es consecuencia del pecado. La demostración de desesperación: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Vemos aquí a un padre desesperado, un padre casi desesperanzado. Y Él le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El sufrimiento que todo esto ha causado es terrible. Enfermedades como el cáncer producen un dolor impresionante, una desesperación en mi vida, que muchas veces las personas llegan a decir: Señor, si tú puedes hacer algo, hazlo ahora, porque estamos desesperados. Y esto es lo que el Padre hace, una demostración de desesperación. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Reconocemos la impotencia y la necesidad de ser liberados, rescatados del tormento del pecado? La gente hoy va y se amontona porque quieren ver, primero ver para creer. Pero muchas veces no creemos en lo que Dios dice. A mí me llama la atención que episodios como este que mencionan la palabra del Señor, la gente no quiere creerlos. Pero no quiere creerlos simplemente porque están en la palabra de Dios. Pero vemos a la gente creyendo en cuestiones similares que están, por ejemplo, en los canales de televisión. Encontramos muchos programas de ultratumba, de demonios, de exorcismos. Encontramos este canal de Discovery Channel pasando programas de este tipo y la gente los ve y los cree. Pero no quieren creer lo que está en la palabra de Dios, no porque no haya existido, sino simplemente porque lo dice la palabra de Dios. Mucha gente va porque quieren ver, pero no porque reconocen su necesidad de ser liberados y rescatados del tormento del pecado. ¿Reconoces tú que tienes una gran necesidad?
Acudes tú a Dios como este padre desesperado diciéndole: Señor, yo quiero ser salvo, pero no encuentro cómo liberarme de esta situación. Este padre reconoce que no hay esperanza para él sino en Jesús, y por eso él acude en este momento de desesperación y le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y en quinto lugar vemos aquí la fe de un papá que anhela que su hijo sea sanado, que su hijo sea liberado, que su hijo sea rescatado. En el versículo 23 al 24 de Marcos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. El muchacho quedó como muerto, al punto que muchos creían que estaba muerto. Pero Jesús le toma de la mano y le endereza y le levanta. Si puedes hacer algo, dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Su fe era una fe real pero débil. Creía, por eso vino a Jesús trayendo a su hijo. Si este hombre no hubiese creído, no hubiese traído a su hijo a Jesús. Y el Señor le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando confiamos en Dios como verdadero y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete es posible. Lamentablemente usamos este versículo es para las cuestiones de prosperidad. Al que cree, todo le es posible. Pero no creemos realmente en el poder de Dios, en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para liberarme, para rescatarme y para sacarme de las garras del diablo y del pecado. Y este papá ahora con esperanza dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y yo creo que es aquí donde nosotros debemos pedirle al Señor: ayuda mi incredulidad, ayúdame, auméntame la fe, permite, Señor, que yo pueda reconocer mi condición, mi necesidad y pueda acudir a ti diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Él creía en el poder de Jesús para librar al muchacho. Después de todo, ¿por qué él habría venido a Jesús si no creyera en él? Pero él también reconocía sus dudas. Como muchos de nosotros nos acercamos hoy a Dios, pero dudamos si realmente Él puede ayudarnos o no. Así que con sollozos este padre clamó a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor reprende el espíritu y el espíritu inmundo sale del muchacho. ¿Vienes tú a Jesús creyendo que Él puede salvarte? ¿Vienes tú a Jesús creyendo que Él puede ayudarte? Quiero que tú medites en este Padre y te acerques al Señor creyendo que Él puede
obrar en tu vida, que Él puede liberarte de la esclavitud del vicio, que Él puede liberarte de la esclavitud de las drogas, que Él puede liberarte de la esclavitud de los juegos de azar, que Él puede liberarte del problema de infidelidad que tienes, que Él puede liberarte de todas aquellas cosas que te tienen atrapado, que te tienen bajo las cadenas del diablo, bajo las cadenas de Satanás. Y Él también le enseña a sus discípulos a creer, a tener fe. Hay que creer y depender de Dios, que Él puede liberarte del poder del diablo, que Él puede liberarte del poder del pecado. Y en último lugar vemos la enseñanza de Jesucristo hacia sus discípulos. Enseñanza a unos discípulos que ahora están avergonzados. Y hoy quiero leer el versículo 28 de Marcos capítulo 9, cuando Él entró en casa, y está refiriéndose a Jesucristo. Cuando Jesucristo entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta está más clara en Mateo capítulo 17, versículo 20 al 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, refiriéndose al demonio, refiriéndose a la posesión demoníaca, dice: no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor Jesucristo les responde: por vuestra poca fe. ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? La fe es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, pero ese regalo de Dios viene por oír la palabra de Dios. Es decir, entre más relación tengo yo con su palabra, entre más relación tengo yo con este libro bendito y sagrado de parte de Dios, y le conozco más, veo sus milagros, veo su obrar, veo su actuar, veo cómo es Dios, mi fe va aumentando. Algunos hermanos dicen: hermano, pero es que yo tengo muy poca fe. Y su poca fe se debe a que su relación con Dios y con su palabra es muy, pero muy pobre. Y estos apóstoles, estos discípulos, tal vez estaban pensando todavía en sus redes que habían dejado con sus padres en la orilla del mar, en vez de estar concentrados en todo lo que el mismo Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y Él les dice: por vuestra poca fe. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. No es que la oración y el ayuno nos haga más dignos para sacar los demonios, no. Es que la oración y el ayuno nos acerca más al corazón de Dios, y esto nos pone más en forma con su poder. No es que haciendo esto yo me vuelvo más grande, ya los demonios tienen que obedecerme. Recuerde el fariseo cuando llegó a orar: gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos pecadores, yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo hago aquello otro, yo diezmo, yo ofrendo. Mientras que el otro se daba golpes en el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. El ayuno no me hace más grande ni más poderoso, la oración tampoco, pero es la oración. Y digámoslo así, usted tal vez y yo conocemos qué es el verdadero ayuno ahí en Isaías, y es acercarme a Dios, es dejar de comer por estar relacionándome con Dios. No es simplemente el mero hecho de dejar de comer, es que
yo dedique el tiempo para buscar la presencia y el rostro del Señor. Y lo que me enseña que es realmente un verdadero ayuno es buscar la presencia de Dios en cualquier momento. Así que el Señor le dice a los discípulos, este género no sale sino con oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros también a la oración? El Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, siendo el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, dice la palabra que desde madrugada sacaba tiempo y se apartaba a un lugar lejos para clamar a su Padre. Y lo hacía con tal vehemencia que en cierta ocasión dice que sudó gotas de sangre clamando al Señor. Y no pasaba poco tiempo, porque muchas veces fue a los discípulos y les dijo, ustedes ni siquiera han podido acompañarme orando ni una hora. Pero no quiero salirme del tema y quiero concluir diciendo, el Señor Jesucristo hizo callar a los escribas contendores, Él consoló al padre, Él sanó al muchacho, Él instruyó a los discípulos y de igual forma Él puede ayudarte, sanarte de la enfermedad del pecado. Él puede liberarte de la esclavitud de Satanás y regalarte la vida eterna. Solo tienes que venir a Él con fe, reconociendo tu incapacidad y entregándole tu vida a Él. Arrepiéntete de tus pecados, pero este arrepentimiento debe venir acompañado de la fe, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si Jesucristo hizo callar a los escribas, Él consoló a este padre desesperanzado, Él sanó a este muchacho que estaba bajo la esclavitud y las garras de Satanás, y Él instruyó a los discípulos. De igual forma Él puede ayudarte, sanarte, liberarte de la esclavitud en que tú estás, si tú vienes a Él con fe. Si tú vienes a Él reconociendo tu incapacidad, reconociendo que no tienes esperanza a menos que sea en Él. Y Él está listo para perdonarte tus pecados y abrazarte como lo hizo con el Hijo pródigo y perdonarte tus pecados. El Hijo pródigo demostró que se había arrepentido cuando reconoció su condición. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo de hambre. Reconoció su condición, que era un miserable que había abandonado y le había dado la espalda a Dios, y dijo, me levantaré. Y esa acción, me levantaré, es el resultado de un arrepentimiento, de reconocer que yo he fallado, que le di la espalda a Dios y que ahora me vuelvo a Él. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, lo había dejado, lo había abandonado, me alejé de Dios, ahora me voy a levantar y voy a ir a Él. Y se fue. Tomó camino, no solamente lo pensó, sino que tomó la decisión y arrancó camino hacia su Padre. Si tú quieres ser liberado, debes ir a Él, pero debes ir en arrepentimiento y en fe, sabiendo que Él puede liberarme. Y decirle, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo, por lo menos hazme como a un jornalero. Y el padre le dijo, este hijo muerto era y ha revivido. Estaba perdido en el pecado y ahora lo hemos encontrado.
lo hemos hallado. Hagamos fiesta y vistámosle, pongámosle el mejor vestido, el anillo en su mano, matemos el becerro gordo porque estaba muerto y ha revivido. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, estimado amigo, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando venimos a Él. Así como el Señor liberó a este joven del espíritu inmundo, Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Te invito a que hoy te arrepientas y vengas al Señor humillado diciéndole: aquí estoy. Mi incapacidad me hace reconocer que solo en ti tengo esperanza. Hoy yo creo en ti, ayuda mi incredulidad. Gracias, Señor, por tu palabra meditada en este momento. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de aquellos que la han escuchado. Y permite, Padre, que como aquel Padre nosotros o aquellos que la han escuchado puedan acercarse a ti diciendo: ayuda mi incredulidad, creo en ti. Amén.